que era toda una cocina de módulos, que es que, digo, qué fácil, no como la de mi abuela, que tiene todo así desordenado, ¿no? Esto es así todo arrasante, perfecto, y el marido y ella ahí en el suburbio, que era todo tan feliz y todo tan gratis, ¿no? Entonces, el problema es que el suburbio lo que te da es que cuando tienes un niño, no tienes dónde sacarlo a pasear, porque todo el mundo tiene su jardín, ¿para qué van a necesitar espacio público? Pero sí, Heron City te ha hecho tu espacio público mercantilizado. Entonces, claro, ahí puedes ir a ver a los demás y a pagar por ello, ¿no? ¿Sabéis dónde está Heron City? ¿Alguien está? Pone, ¿no? Dijo mi madre cuando se inauguró, la llevé porque quería hacer estas fotos. ¿Esto no es una ciudad de plástico? Ella ya, que viene del mundo rural, una mujer... Claro, es que a ella le parecía todo artificial. Bueno, pues la gente está encantada de ir allí. Hay gimnasios, cines en 3D... ¿Qué más hay? ¿Tú qué has ido? No, ese chico... No, bueno, un montón de restaurantes y tal, y es muy curioso porque al lado está Manhattan Village, que es como un pueblo antiguo... Te lo voy a poner ahora. Las Rozas Village, el simulacro de la ciudad tradicional, del casco histórico, de la ciudad calmada, de la ciudad peatonal. Usted puede ir a hacer allí sus compras. ¿Es que ahí hay una frutería para comprar medio kilo de melocotones? No. Ahí lo único que hay es firmas de zapatos, firmas de moda, relojes, perfumerías, pero no puedes comprar un yogur, por ejemplo, ¿no? Ahí no puedes comprar nada más. Eso sí, se han privado mucho de poner bancos, porque en el momento en que te sientes no pagas. Entonces, si quieres sentar, ahora ya... Bueno, cuando yo fui no había. Pero ¿qué pasa? Que ese modelo, que cuando tienes dinero puedes disfrutarlo bien, castiga las de siempre. No hay marquesina, no, el autobús ni siquiera se podrá acercar porque está lleno de coches aparcados. Estas mujeres que trabajan en esos chalés tan estupendos del suburbio, vendrán como cerca de Usera, como cerca, pero igual vienen de una corona más alejada. Se tendrán que hacer entre hora y media de trayecto para ir y hora y media de trayecto para volver. Cuando llegan a esa parada, tienen que caminar en ese suburbio que no está cercano, sino que está salpicado y alejado a cada una de las casas donde tienen que ir. Y ese es el modelo, no, además por sitios donde no hay absolutamente nada más que coches. ¿Os acordáis? Ahora han puesto en el teatro, creo que se llama el Manual de la Buena... Bueno, yo fui a verlo el otro día. Bueno, a mí no, yo creía que iba a haber otra cosa, pero bueno, esta hora que todo el mundo sabe más o menos lo que es, la vía de la buena esposa, ¿no? Dice, 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Bueno, era como Samantha, esta de los 50 español, pero no trabaja, vamos, que era un poco más recatada, además por el tema de la iglesia y tal. Pero bueno, la cosa era estar bien para el marido. Años 50. 2011, ¿qué tenemos en el hogar? Las normas de la buena esposa moderna y suburbial. ¿Qué tiene que hacer? Gestionar bien su hogar, planificar la compra, planificar las tareas de los niños, la papiroflexia, el chino, el fútbol, desdoblarse, por supuesto, transportar continuamente, por eso se compran esas esos... yo digo que si se dedican a hacer portes, porque es que podían aprovechar en los tiempos que no las usan para hacer portes. Entonces, cargan a los niños ahí con muchos sistemas de seguridad, porque claro, que es el transporte más peligroso que hay. Cuida al que toque, niños, ancianos, maridos, lo que sea, limpia, está delgada, hay que ir al gimnasio, no puede estar. Tiene que estar con esa chica, es joven, sonríe y además teletrabaja. ¿Qué más le puedes pedir? Es que el manual de la buena esposa del año 53 se queda muy corto, pero muy corto. Pero claro, ¿qué tenemos con este modelo? Tenemos una epidemia silenciosa que nos está matando. A mí la primera. 7 de cada 10 personas no realizan suficiente ejercicio físico. ¿Por qué? Porque estamos todo el día pegados a esta máquina absurda, todo el día sentados, trabajando, luego nos transportamos en coche, no nos movemos. No hay manera de moverse, porque es que además no hay combinaciones. Si tú coges el coche desde el garaje de tu casa y vas a la oficina en el parque empresarial, donde tienes un aparcamiento, ¿cómo vas a andar? Si es que no tienes oportunidad. Eso sí, en los parques empresariales han empezado a hacer gimnasios para que te vayas una hora antes de ir a trabajar y quemes allí lo que sean las máquinas.
Claro, si hacemos esto, y si hacemos esto, o esto, que tenemos graves problemas de obesidad infantil, tenemos esto, hasta los perros ya ahí tienen sus espacios y dicen que necesitan desconectar de los amos, ¿no? Porque está en la página que dice necesito unas vacaciones. Bueno, sabéis que la gente que tiene animales domésticos al final lo lleva a estos sitios. Incluso en estos sitios tienen como estas que para correr, ¿cómo se llaman? Cintas de correr para los animales, porque están obesos los animales. Dice necesito desconectar. Claro, llega Semana Santa y claro, yo por ejemplo no me apetece moverme, se queda Madrid vacío. Y dices, jolín, es que claro, te da miedo, es que no hay ni Dios. Y claro, ¿qué pasa? Que es que todo el mundo necesita desconectar y se va lejos. Se va a hacer saunas, además a un spa, o como se llame esto. Se va a jugar al golf. Y hay que hacer ejercicio físico. Como no lo haces, te metes en estas máquinas a quemar. Y te ponen más pantallas para que te concentres en quemar. Pero en la sociedad sedentaria resulta que no todos nos movemos igual y la velocidad está reñida con la equidad. El modelo no es un modelo equitativo porque no todos los colectivos nos movemos igual. No se mueven igual las mujeres que los hombres, no se mueven igual los niños que las personas mayores, las personas con discapacidad, las que no tienen recursos económicos, los inmigrantes, igual no conocen bien los códigos. Es que hay mucha diversidad de situaciones. Pero lo que sí que vemos es que hay un traslado en los datos que disponemos de la movilidad peatonal no motorizada a la movilidad motorizada para todos los colectivos, para las mujeres y para los hombres. Porque en el modelo territorial suburbial no queda más remedio que moverse en medios motorizados, bien transporte público, bien automóvil. Hay una diferencia de género abismal. Bueno, como veis, cada vez todo el mundo tiene más carnet de conducir. Yo ese porcentaje lo he sacado del conjunto de la población española. Es decir, que ahí están los niños que no tienen por qué tener coche, porque no tienen, hasta que no tienen 18 años no pueden conducir un automóvil. Es decir, 25 personas. Si en el año 80, no hace tanto, había 9 millones, casi 10 millones de personas que tenían permiso de conducir porque lo necesitaban para conducir, ahora resulta que lo tienen casi 26 millones de personas. Porque todo el mundo necesita el tener ese permiso de conducir, porque si no, no te mueves. Entonces sigue habiendo una diferencia entre hombres y mujeres, pero las mujeres estamos conquistando espacios. Porque claro, el logro feminista, ahora resulta que el logro feminista transformado en el territorio es poder conducir. También es verdad que ese territorio es enormemente inseguro. Es un territorio hecho para la inseguridad. O sea, puedes ir, esas señoras del servicio doméstico iban caminando por el suburbio donde no hay nada, donde no hay nadie. Si te pasa algo, si te caes, si te da un infarto, es que nadie te puede ayudar porque no pasa nada. Entonces, claro, la noche está llevando a muchas jóvenes a tener permiso de conducir y pedir el coche en casa para poder no tener miedo cuando uno va a casa por la noche. Bueno, el IKEA, que ya os lo he contado, pues es que los niños se lo pasan estupendo, los padres no hacen más que consumir. Los parques temáticos, ahora nos quieren instalar el Eurovegas, pero es que hemos tenido un montón de cosas que han fracasado. El parque Warner en Madrid, donde la administración de la Comunidad de Madrid se gastó millones de euros en hacer una línea de cercanías que llegara allí a todo el mundo. Y resulta que la han tenido que cerrar el otro día porque no hay Dios que la soporte. Si esta es la planificación, prefiero la ley de 56. Un modelo de movilidad que sea más acorde con las necesidades de la gente debe estar pensado para todas las personas. Debe ser universal, accesible, multifuncional, que potencie la cercanía, es decir, dónde colocamos las cosas para que no tengamos estos problemas que tenemos ahora y que vamos a tener en el futuro. Y ante este estrés de tiempo, que queremos tanta velocidad, pues hay que buscar hay que pensar en otros ritmos, hay que pensar en la lentitud. Porque todos vamos a llegar a esa situación de esta persona mayor que se desplaza a menos de 2 kilómetros a la hora. Entonces tenemos que pensar en ciudades más lentas. Hay que reconstruir
el tiempo y el territorio a esos ritmos, a los ritmos de las personas que nos pueden dar una ciudad más sostenible, una ciudad pues, más cercana, más habitable en definitiva. Y se acabó. Y no sé si me he pasado. Bueno, me tengo que marchar, las preguntas cuando quieran. A mí me resulta curioso contra el modelo de chalet, que ya no sé, mucha gente no se lo puede permitir, si es una cosa exclusiva, pero se ha mantenido, se ha continuado con este desarrollo suburbano. Entonces lo que se han hecho en todas las zonas nuevas de Madrid son estos edificios que están cerrados. Es un edificio que a la calle no da ninguna apertura, pero sí que tiene un patio central. Es curioso porque eso promueve cierto nivel de interacción social, pero lo que es un nivel de interacción social que está limitado a tu clase social. Esa es la clave. O sea, tú sales a la calle y te encuentras de todo. Ahí no, porque eso es la gente que ha podido pagar la misma casa que tú, que hoy en día es lo que determina más claramente tu nivel social. Y de ahí al centro comercial y de ahí al trabajo, pero siguen siendo fuera espacios totalmente prácticamente de tiendas en estas zonas. O sea, hay una tienda cada bloque prácticamente. Y bueno, no sé si podrías... Pues tienes toda la razón, te voy a decir. Es el modelo de edificación que destruye la calle. La calle es un espacio de relación, de comunicación, un espacio donde te dan mucha información. La calle es un espacio público. No necesitaríamos, si las calles estuvieran bien configuradas, ni siquiera necesitaríamos parques, ¿no? Ni igual una plazuela o tal, pero no necesitaríamos parques en el sentido de infraestructura, de equipamiento, de sistema general que nos ponen en los planes racionalistas, ¿no? Entonces, cuando tú cierras, no es que solamente hagas lo que tú dices, que es una clase social y que se encierra ahí, que tienen comunicación. Lo que tienen es bastantes reticencias entre ellos. Yo conozco bastantes esas urbanizaciones y sé que acaban todos bastante mal, discutiendo. Es difícil luego que son las críticas, bueno, es como un pueblo pequeño, ¿no? Pues claro, la gente ha huido de los pueblos y se ha venido a la ciudad porque no quiere que le vigilen, pues ahí te vigilan muchísimo, ¿no? Entonces, el problema, que bueno, eso es un problema interno de las personas que lo sufrirán, de los vecinos que vivan en esas urbanizaciones. El problema es que cuando tú encierras ahí a la gente, a los niños, a la gente adulta, etcétera, no tienes calle. En la calle no hay nada. Y además no tienes bajos comerciales, con lo cual tampoco tienes vida. O sea, pierde la esencia de lo que era la ciudad tradicional. Yo creo que el problema que da eso es un comentario a raíz de esto. O sea, es más que el que no haya calle para esas personas que viven ahí dentro, que ya viven ahí dentro, sino estas urbanizaciones se crecen dentro de pequeñas ampliaciones dentro de la ciudad, como puede ser por ejemplo la zona de Mendezálvaro o el sur de Retiro, Sí. que lo que hace es impedir al resto de vecinos que sí que llevan viviendo en esa zona y que son vecinos normales, que reclamen parques públicos, equipamientos públicos con polideportivo, una piscina, porque ya tienen las condiciones piscinas, son los nuevos vecinos que van ahí y se mueven en coche precisamente, o bueno, siendo el centro de Madrid, a lo mejor andando o en autobús, pero al centro comercial y es lo que pasa en todos los PAUs y todas las periferias de Madrid, y no es que haya un comercio por bloque, es que no hay comercio. No hay comercio. O sea, tú te vas yo he vivido al lado de las Rozas Village cuando estábamos, o sea, cuando todavía no estaba. En el 97 me mudé allí. Y no había, no es que, no había absolutamente nada. O sea, el Edo City y las Rozas eran dos descampados. El Factory tenía. Sí, pero ya había que coger el coche. O sea, no había sitio donde comprar el pan, donde comprar el periódico, donde absolutamente nada. Y luego, eso sí, el primer planteamiento de la gente de la organización que se hace es vamos a cerrar esto para que sea más seguro. Claro, porque se crea un sentimiento de miedo que se protegen ellos con cámaras y tal, pero o sea, donde salen fuera, claro que es inseguro, o sea, es que realmente lo es porque es que no hay nada. Lo más seguro probablemente que haya es la Gran Vía. ¿Por qué? Porque están continuamente ojos vigilando lo que pasa ahí. Bueno, igual pasan cosas, no lo sé. Pero la calle que está ocupada, en la ciudad tradicional, yo por lo menos donde me eduqué, yo siempre bajaba sola a la calle, ¿no? Yo no tenía un tutor.
adulto que bajara conmigo a que yo jugara en el espacio público. Yo bajaba sola, pero ¿por qué? Porque había mucha gente que ocupaba el espacio público y vigilaba por la familia. O sea, había un sentimiento generalizado de que eso era seguro, que no me iba a pasar nada, aunque fuera muy pequeña. Y ahora eso no lo puedes hacer porque cuando la gente de esa urbanización le dice a sus niños, venga, vete a la calle, se va a una calle donde no hay nada. Además tampoco hay niños para jugar, porque como además los niños ahora no viven y van al colegio al mismo espacio, sus amigos están lejos, no están en el barrio, con lo cual los padres tienen que llevarlos a otro barrio o a otro municipio para que celebren los cumpleaños, etc. Cuando antes no era normal celebrar cumpleaños, simplemente tú salías todos los días a jugar con tus amigos y las actividades escolares es una parte ínfima de tu vida. Ahora no, las actividades escolares, extraescolares ocupan la vida de los niños. De hecho tienen bastante estrés, dicen, ¿no? Porque al hilo de lo que te decía de las manzanas cerradas, hay un sitio muy curioso porque siempre aparece como dentro de las promociones de manzanas cerradas, casi como una buena práctica, que es, no sé lo conoceréis, que es Guadilla Oeste, porque tiene una calle que es como un eje comercial en el que además es muy curioso porque se coloca de tal manera que como que bloquea la entrada de los edificios. Es una cosa un poco, a mí me parece una cosa un poco rara. Y el éxito es que tiene esa calle comercial. Pero es muy cachondo porque si te vas al resto del barrio, nosotros hicimos un estudio de dónde estaban las puertas, cuántas puertas había. Pues había manzanas de 70 metros que no tenían ninguna puerta, tenían 3 entradas en coche y una única puerta. Entonces le preguntamos a un par de vecinos, que nos costó porque suele costar entrar, no porque no te conoces, suele costar entrar, hay cámaras, hay armarios. Y le preguntamos a un par de vecinos, a uno que iba con el vimos que salía como con una puerta y no había salir. Y nos dijo que es que nadie echaba en falta las puertas y él había pedido permiso a los vecinos para conseguir tener una llave de una puertecita como del jardinero, no sé qué, porque si no, no había manera de salir. Y es verdad que al resto de la gente le preguntamos, no se habían dado cuenta. O sea, ninguno se había dado cuenta de que sus fachadas no tenían puertas. Y lo más cachondo es que esa calle comercial, que supuestamente verteo y tal, resulta que yo estaba haciendo un trabajo de campo y estaba recorriendo distancias, me fui en coche y no pude aplicar. ¿Por qué? Porque todo el mundo a la calle comercial va en coche, porque las distancias son bestiales. O sea que también hay un punto que es una elección, me refiero, incluso habrá mucha gente que una vez que haga esa elección piense que no le ha gustado, pero yo creo que tampoco no hay que satanizar, o sea, es un modelo de éxito que te venden y tú, llegado un momento, lo puedes comprar, luego puedes pensar que no te gusta, pues sí te gusta, pero la verdad que se ha vendido como modelo de éxito. Se ha vendido, pero tú date cuenta que la gente que se ha hipotecado para adquirir esas viviendas ahora no tiene retorno, porque si quiere, ¿quién le compra esa vivienda ahora? Nadie, es que no se la compra nadie. Sí, 3 preguntas, bueno, que me ha gustado mucho cómo han desarrollado el tema. ¿Cómo planear los territorios si estos se plantean como múltiples redes? Luego, cuando hablas de esto de los marcadores de espacio-tiempo... ¿De los marcadores? De los marcadores de tiempo y espacio, pero no es que están pensados como en clave de colonización y de violencia simbólica, así como... Están pensando fundamentalmente en clave de productividad para el capital. O sea, con esa línea. Y luego, en esta idea del transporte de proximidad, un relato. En una conversación una vez con un grupo de extranjeros y de estudiantes españoles y estudiantes extranjeros, comentábamos que nosotros estudiantes en América Latina para llegar a la universidad, por lo regular todos teníamos que hacer de 2 a 3 horas para llegar. Entrábamos a las 7 de la mañana y hacíamos 3 horas para llegar a la universidad, o sea que salíamos a las 4 o 5 de la mañana de nuestras casas. Y que eso fue como la historia de nuestros estudios. Y luego, platicando con los estudiantes españoles, les decíamos que porque ellos siempre llegaban tarde a clase, tenían en cada calle un metro, un autobús, y luego la contestación de ellos es que dieron 2 respuestas. Dice, si nosotros hubiéramos estado en su casa, hubiéramos dejado de estudiar. Y la segunda, sentimos como mucho vértigo en tener todo tan inmediato. Entonces, pues, queremos como no sentir la prisa de que tenemos todo tan próximo. Entonces, como esta experiencia, a
hablando de esta propia realidad, ¿cómo acercarse a él? A lo cercano, dices. Sí, ¿cómo decir su comprensión, encuadrar, así como... Hombre, yo creo que el modelo de cercanía es un modelo con bastante éxito, es un modelo barato, de hecho se puede hacer sin ningún experto, sin ningún urbanista, sin ninguna infraestructura que haya que hacer ninguna inversión. Puedes hacer un modelo de cercanía de forma espontánea, como se ha venido desarrollando desde la antigüedad, ¿no? Las ciudades medievales tenían, sí, un plano, pero luego el crecimiento de la ciudad iba un poco pues, desarrollándose, o los municipios pequeños que hay en toda Castilla, ¿no? Pues iba la gente construyendo su casa. De hecho, hasta los años 40, en Castilla, la gente en los pueblos se autoconstruía las casas entre la familia, no necesitaba que nadie se la proyectara, ¿no? Y las casas no se han caído. O sea que, yo tengo un ejemplo concreto, además con la foto del día que la hicieron, y la casa sigue en pie, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que son movimientos espontáneos, que en el momento en que, por ejemplo, el coche desaparezca y tenga ese protagonismo que tiene en la ciudad va a surgir en cercanía, ¿no? Eso sí, el problema que tenemos en este país es que el urbanismo que se ha venido haciendo, los planes generales, las normas urbanísticas que se han venido haciendo son bastante inflexibles. Por ejemplo, yo participé en hacer sostenible un plan parcial insostenible, ¿no? Que es el Soto de Lenares y el corredor de Lenares en Torrejondar. Bueno, claro, el arquitecto le había dado por hacer un tridente, en lugar de seguir los caminos tradicionales, pues dijo, voy a hacer un tridente para... Y toda la filosofía del plan, que si el tridente para arriba, que si el... Que claro, era el tridente y eran luego unas edificaciones con unas tipologías de unifamiliar, de viviendas, como habéis dicho, cerradas y tal, que no daba mucha alternativa a lo que a mí se me ocurrió decir una vez en Arpegio, que no se puede poner aquí, entre esta zona que no hay tiendas, una panadería donde haya de todo. Bueno, es que rompía las dinámicas, rompía las líneas de fuerza, rompía yo todo, pues poner ahí una tiendecilla, un colmado, ¿no? Que es lo que hay en los pueblos, donde tienes la leche, el pan, un yogur, lo que necesitas del día, los periódicos. Es que 60 metros no me pudieron dar. ¿Por qué? Porque ni los promotores quieren gastarse en un duro que no sea productivo, yo decía que lo cedieran, que eso sería como un indicador de calidad y tal. Bueno, pues no había manera, y no hubo manera y no lo hicieron. Entonces ahora tienen un eje comercial con 4 tiendas, porque claro, tampoco es que se haya implantado allí mucho el comercio, 4 bares, etcétera, bastante pobretón, y luego vivienda y vivienda, que no tiene nada, que no tiene vida, y lo único que tiene son recintos con piscinas, chales unifamiliares, etcétera, pero no hay manera de hacer eso sostenible ni habitable. La gente se va ahí, se hipoteca porque lo compra sobre plano, no sabe ni lo que compra. Es como una señora de mi barrio que se compró un chalet de 60 millones en los años 80, es decir, una pasta, y resulta que tenía un tendido de alta tensión en el jardín. Y claro, la mayoría de ecologistas nos reclamaban que a ver si se lo podíamos quitar, pero señora, es que un tendido de alta tensión no es que le hayan puesto usted una farolilla pequeña, es que es una estructura muy grande. La gente no sabe, porque la gente vive con un modelo que le han vendido los medios de comunicación, y lo de vivir a estilo embrujada es que les encanta. Y entonces pues es muy complicado el poder cambiar las mentes de la gente. Entonces el modelo va calando y a la gente, pues al final pues se hipoteca, la gente vive ahí, la gente se transporta a diario y es muy complicado. Tú me habías hecho una pregunta primera que no me acuerdo. ¿Cómo planear los territorios si estos se plantean como múltiples redes? Claro, es que no podemos transformarlo. Ojalá lo pudiéramos transformar, ojalá pudiéramos desmantelar las redes, todo tipo de redes. Porque, por ejemplo, pensar en las energías alternativas, ¿no? ¿Qué pasa con las energías alternativas? Resulta que a un listo de Iberdrola o de Endesa se le ha ocurrido pues, poner molinillos en toda la sierra de Dedos, ¿no? Por ejemplo. Entonces está todo lleno de molinillos y recogen energía eólica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Y aquí hay un pueblecillo. Yo no soy arquitecto ni arquitecta, pero dibujo un poco más. Pero bueno, yo creo que lo entendemos.
porque hay un pueblo. Resulta que estos no tienen energía alternativa. Estos pagan su recibo de Endesa o de Iberdrola o de la compañía que sea, y les pagan las tasas y todo lo que hay que pagar. Porque Endesa lo que hace es lo lleva a una fuente inicial, un espacio grande, aquí acumula toda la energía, la alternativa, la nuclear, todo lo mezcla aquí y luego lo vuelve a traer aquí. Y por esto le cobra a usted el recibo, todos los meses, ¿no? ¿No sería más fácil que estos señores de aquí tuvieran aquí los molinillos como los tienen y no tuvieran que pagar la luz? ¿Que les saliera gratuito? Pues hay que destruir las redes. Es que esas redes hay que destruirlas. Lo mismo pasa con las autopistas, lo mismo pasa con las de telefonía móvil. Es que estamos vendidos a las multinacionales. Cada paso que damos tenemos que pagar por ello. Es que, ¿quién no tiene un móvil aquí? ¿Y quién no paga todos los meses? Una cuota. Todos, porque ya entramos en la dinámica. Hay que romper las redes. Eso de que las redes nos van a servir para comunicarnos, por supuesto que nos sirven para comunicarnos, pero hay otras maneras de comunicarnos. Las ha habido en la ciudad tradicional, ¿por qué no las va a haber ahora? Seguramente, si no hubiera tantas redes, había más vivienda, más vida en lo local. La gente tendría que salir al espacio público o lo que fuera. Yo también he jugado mucho en descampados, ¿no? Pues en el descampado también hacías amistades, ¿no? Entonces, salir para poderte comunicar con las personas, pero como estás conectado globalmente, ¿para qué vas a salir? Pues rompamos también las redes. Por lo menos no colaboremos tanto con las redes, con internet. Es muy difícil salir, y lo digo yo, que yo estoy metida... Ay, perdón. Yo estoy metida hasta arriba, porque lo uso a diario, pero intentemos hacerlo lo menos posible. Y pasa con todo, o sea, con este modelo de movilidad, pues tenemos que tener fuentes energéticas de las que dependemos, Repsol, British Petroleum, las que sean, todos los días hay que ir al surtidor, echar gasolina, pagarles esa cuota por hacer vida cotidiana. O sea, vamos, si yo le digo a mi abuela que los niños pequeños se hacen 20 kilómetros por las mañanas y que su madre los levanta a las 6 de la mañana para que entren al colegio a las 7:30, es que no se lo creen, O sea, a la gente de antes este modelo les resultaría muy impactante. Yo creo que no podrían vivir en él, sinceramente. Me ha encantado oírte como al ponente anterior y os pediría un esfuerzo entre los dos podréis tener algún cambio de impresiones sobre las posiciones de dominio a nivel macro, porque me ha encantado tu creatividad, pero sin embargo me quedaba un vacío que has venido a suplir tú. Sin embargo, no me encuentro a gusto, es o muy micro o muy macro, y además, permíteme, tienes un encanto y transmites, y yo, figúrate, si soy de generación, yo conozco mucho más aún el mundo que has descrito de tu infancia, puesto que soy mayor que tú, mucho mayor que tú, pero... Tampoco es mucho mayor, ¿no? Si no es un demérito ni... No, no creas tú que nos llevamos tanto. Es que pienso que la vida va en otra dirección, que a mí me gustaría saber datos, entiendo a mí grosso modo, que la población mundial se va concentrando en las ciudades, que es un fenómeno de las grandes urbes, de las grandes concentraciones de población, de abandono del campo, y ya tampoco hay industria, ya no se sabe de... Sí, se sabe, pero bueno. ¿Cómo se concilia la tendencia económica, poblacional, que va a las grandes ciudades con unos niveles de calidad de vida que es muy legítimo, los dos lo que habéis marcado, y que además lo habéis documentado muy bien, muy didáctico, y ha sido un placer escucharos. Sin embargo, ahí hay una contradicción. ¿Qué adelantas quejándote y añorando tu infancia? Eso es irrecuperable. No, estoy de acuerdo contigo. Bien, tú dime cuántos al escucharte van a dejar el móvil, cuántos van a dejar de usar el tren de cercanías, cuántos van a dejar de usar el metro, que por cierto es una magnífica red, o sea, según se mire, Pinar. Yo ya soy jubilado y me dedico a pasear y observar la vida. Pero hay que reconocer que si te quieres ir al juego o al Escorial, es que llegas en 40 minutos, plácidamente sentado leyendo el periódico.
O sea que a mí me gustaría desubjetivizar y que me dieseis datos de costes y ganancias, porque esto, pues como los colores, hay mucho gusto. Yo te he escuchado con gusto, pero supongo que habrás tenido enfrentamientos con otros auditorios. Antes sí, ahora ya no. Ahora ya no. Bueno. Esto de la crisis viene muy bien. Pues no todo el mundo entiende la crisis. Todavía hay gente que está esperando volver a los buenos tiempos, al 2000, al 2002. Bueno, a ver, tú me puedes explicar por dónde van qué ventajas tienen y qué desventajas. Por ejemplo, permite, y ya termino, palabra, ha habido movimientos progresistas desde Cerdá, en Barcelona y en Madrid. No pintemos tan mal a los urbanistas. Arturo Soria buscando el confort del obrero y la calidad de vida del obrero y tal. Y ahora Vitoria es una ciudad excelente. Gijón y Oviedo son ciudades excelentes. Logroño son ciudades excelentes. Que no todo es como nos has pintado. Entonces, ¿por qué no matizas un poquito los colores? Yo necesitaba mi hilo conductor, ¿no? Para poder un poco justificar mi idea. Pero, o sea, tú me acabas de dar la razón. O sea, yo cuando en los años 80 hablaba de estas cosas, los de la Renault decían que yo tenía la culpa de que reducieran el empleo, de que no vendieran coches, que los de los comercios decían que si se peatonalizaban las calles se iban a quedar sin negocio. ¿Qué pasa ahora? Que la tortilla da la vuelta. Resulta que como hay experiencias que han sido exitosas, ¿no? Digamos San Sebastián, donde hemos trabajado nosotros mucho, ¿no? Y resulta que ahora esto de la movilidad sostenible, pues como que da dinero, ¿no? Atrae al turismo, los comerciantes no hacen más que reivindicar al ayuntamiento que les hagan peatonar la calle, etc. Pero cuando yo lo decía en los años 80, no es que lo tengo en vídeo, porque salí una vez en Telemadrid y decían todos que, claro, como yo era muy joven en aquel entonces, que yo con mi vestidito de flores, me decían, ay hija, es que claro, estas cosas que se te ocurren a ti, de que los niños vayan tanto al colegio y tal, qué tontería, ¿no? No, pues ahora resulta que muchos colegios, hay una red de colegios que está potenciando el camino escolar seguro andando y en bicicleta. En Zarauz, por ejemplo, el 80% de los niños van en bici al colegio. En Madrid, en el Rufino, ¿cómo se llama? El Rufino este que está en Chamberí, el Rufino, ¿cómo se llama ese colegio? Blanco, o el Rubio, o no sé cómo se llama, pues todos los niños van, y además no es que sean, o sea, los padres es una AMPA activa, entendida, que favorece ese tipo de medidas. O sea, que no, lo que digo no es que no tenga una solución. Cuando yo hablo de la ciudad en la lentitud, estoy hablando de un modelo de ciudad diferente. Es un modelo de cercanía, es un modelo que a la gente que ahora se ha ido al suburbio le encantaría tener. Es que le encantaría tener, porque le gustan cuando se van en Semana Santa a San Sebastián a ver cómo anda la gente por la calle y cómo compra la fruta y el pescado, porque van a entrenarse en eso. Entonces, ese modelo por el que yo apuesto sí que tiene futuro. Yo critico lo otro porque yo creo que es un modelo equivocado y además es que no tiene futuro, es insostenible a largo plazo. El pico del petróleo está aquí y no vamos a tener energía para manejar todo esto. Es que no hay. Y a no ser que solo se muevan los ricos, claro. Si tienen para pagar. Con el dominio, con el poder. ¿Podríais dar una pincelada? El poder, el clasismo de los barrios. Sí, la segregación espacial. Salamanca y Vallecas. ¿Qué relación hay? La segregación social del espacio es que está planificada desde el principio. ¿Dónde vive la clase alta de Madrid? Norte, noroeste y en el centro de Madrid, pues en los distritos del norte. ¿Por qué? Porque está planificada así, porque se sabe que los vientos y el aire más limpio están en esa zona. Y no van a vivir ellos ahí en Vallecas, donde encima ponen Valdemín Gómez y todo eso, ¿no? Pues está claro, es que está todo planificado, pensado y bien pensado. ¿Te parece que intervenga Andrés? Porque tenemos como 10-15 minutos más. No, yo solo diría una cosa, me parece muy buena esta intervención, muy oportuna y muy bien formulada. Bueno, yo también me ha encantado tu presentación y la he seguido con muchísima atención y comparto prácticamente todas tus denuncias, prácticamente, algunas no, pero bueno. Pero me parece también importante, desde mi punto de vista, en mi trabajo es importante detectar los proyectos, digamos, totalitarios de estos urbanismos
no como proyectos al 100% exitosos, sino también como arenas en las que existen fórmulas de disidencia, conviven otros modelos con ellas, hay formas de reprogramarlas. Por supuesto, cuantitativamente tu diagnóstico es aplastante y yo lo comparto, ¿no? Pero también me parece importante estratégicamente detectar en qué medida, por ejemplo, dentro incluso de la ciudad difusa, existen espacios para la interacción, fenómenos accidentales que desde luego escapan a las estrategias de dominio. Existen también convivencias con otros modelos de ciudad que crean vecindades muy interesantes. ¿Por qué? Porque creo que en estas, digamos, desviaciones del proyecto hegemónico hay grandes capitales para repensar qué alternativas hay. Por ejemplo, es cierto todo lo que cuentas de la ciudad esta que hemos heredado ahora en los últimos años como San Chinarro, pero también es cierto que en San Chinarro se están dando fenómenos ahora interesantísimos, en los que la gente se organiza, porque claro, nadie es tonto, nadie recibe un proyecto como este y lo asume al 100%. Proyectos que poco a poco yo creo que generarán pequeñas microciudades interesantes dentro del desastre de San Chinarro, ¿no? Por ejemplo, también es verdad que esta suburbialización del centro se ha dado, pero es cierto que también existen núcleos muy interesantes dentro del centro en los que perviven estas formas de vida que tú recuerdas y rememoras de tu infancia, ¿no? O sea que hay corralas en Madrid donde se da una vida vecinal que yo en algunos momentos he podido estudiar, interesantísima, ¿no? Y que perviven estos modelos que tú planteabas. Para mí esto también es interesante, porque en estas disidencias, en estas resistencias, en estos errores de la dominación, me parece que se están dando fórmulas que, sin dejar de ser contemporáneas, de alguna manera permiten leer alternativas a este proyecto totalizante que es cierto que existe, tal como tú lo has contado, ¿no? Y una segunda cosa, yo no comparto esta visión al 100% pesimista de las redes, y tiene que ver con la pregunta sobre la conexión entre lo micro y lo macro. Uno de los fenómenos, yo creo, más esperanzadores ahora mismo es la posibilidad de que fenómenos muy especializados, muy particulares y muy débiles puedan ganar escala por la asociación que determinados usos, por ejemplo, de Internet pueden generar. O sea que en un momento determinado se pueden producir asociaciones entre tejidos sociales muy marginales que permiten que ganen escala y que puedan adquirir cierta simetría respecto a otras realidades que hasta ahora han sido muy hegemónicas, ¿no? Y a mí eso me parece muy emocionante. Por ejemplo, las redes que hay de hospitalidad, en las que la gente intercambia casas o algo así, me parece que son cosas pequeñas, pero son buenos usos de las redes, ¿no? O por ejemplo, todas estas redes de solidaridad en las que no son redes ni siquiera online, son redes analógicas en las que las mujeres que se dedican al servicio doméstico, como las que tú has hablado, construyen redes de colaboración y de solidaridad, y unas cuidan a los hijos de otras mientras trabajan. Por supuesto, son parches a situaciones dominantes terribles, pero permiten ver cómo la marginalidad, la debilidad puede empoderarse a través de la conectividad y de la asociación que de alguna manera se puede habilitar por las redes. Claro, lo digo como ejemplo de que yo, claro, veo que algunas de los grandes proyectos totalitarios que comparto contigo en la crítica también generan pequeñas oportunidades que son muy importantes valorar para plantear alternativas. Pero lo que ocurre es que si el espacio público estuviera lleno de gente, como estaba en la ciudad tradicional, esas redes que dices tú que se hacen a través de Internet se harían también por contacto vecinal, sin necesidad de que hubiera el móvil. De hecho, antes ocurría así. Yo me quedaba, siendo pequeña, a cuidar de la niña de la vecina. O la vecina, yo podía entrar, las casas estaban abiertas. Esos contactos a los que tú aludes es que ya existían. ¿Y qué hemos hecho con esta nueva ciudad? Destruirlos. Los hemos hecho desaparecer. Hemos apartado la diversidad de situaciones y hemos hecho situaciones muy estancas. Y además
que siempre tienen que pasar por la monetarización. Tú date cuenta que yo, para poder hablar contigo, que no como no somos vecinos o vivimos alejados, te tengo que llamar y pagar a Telefónica, a Movistar, a lo que sea, un dinero. Mientras que antes tu voz te permitía comunicarte sin pagar nada. O podías acceder a las viviendas de los demás sin tener que coger un coche y pagar por ese transporte. Quiero decir que la ciudad va a ser enormemente cara. Eso tenemos que contar con ello. También pienso que se puede reconvertir la ciudad suburbial y poder buscar esos espacios que dice Andrés, que podemos encontrar. El problema es que lo que yo he venido a decir es que la planificación de ese espacio suburbial se ha creado en espacios públicos. ¿Qué cogemos para poner un espacio de encuentro? ¿Dónde lo buscamos? Cuando está todo lleno, como decía una amiga mía, de espaguetis de autopista. ¿Es que lo vamos a poner ahí? ¿Tenemos un espacio donde colocar una plaza? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Porque el problema es que como no se ha dejado espacio para lo público, todo es privado, a no ser que haya una autoridad que pueda expropiar jardines y ahí pues, construir una ciudad más de comunicación, más de comunidad, más de interrelación entre los vecinos, que se puedan mezclar usos, etc. Pero yo creo que, tal como está el tema de la propiedad privada en este país, va a ser muy difícil el que la gente ceda voluntariamente o que soporte que les expropien para hacer. De hecho, cuando en los barrios proponen pues recuperar un espacio de aparcamiento, poner unos banquitos con una plaza, pues mucha gente le dice que no, porque luego llega el verano y se ponen a hacer ahí por la noche charlas y no pueden dormir. Es decir, que es muy complicado. ¿Que hay que trabajar en esa línea? Desde luego yo me dedico a la planificación del transporte y de la movilidad desde un punto de vista y un enfoque sostenible, y llegamos a hablar de esto del traffic calming, de las ciudades lentas, todo esto que ahora pues, es una oportunidad. Y además que para la crisis en la que tenemos que afrontar, pues que puede ser bastante barato el transformar la ciudad, pero que esto va a ser un proceso muy lento y que los que estamos aquí vamos a ver solo pequeños ejemplos. Porque el modelo, aunque implantes una medida que favorezca el tráfico calmado en las ciudades, es que te han hecho una circunvalación por fuera. Entonces, ¿qué pasa en San Sebastián? San Sebastián es una ciudad que yo adoro porque las entidades de la administración han sido capaces de tomar la iniciativa y liderar proyectos de movilidad sostenible. ¿Qué pasa en San Sebastián? Que resulta que tiene más espacios peatonales, y tiene mucho tráfico peatonal y ciclista, porque se ve, pero resulta que el tráfico motorizado se ha incrementado. ¿Por qué? Pues porque la gente al final utiliza el coche. Si tú no cortas al coche por algún lado, va a ser muy difícil conciliar la ciudad. Ese es un problema con el que tenemos que trabajar. Yo lo que veo es que hay un problema de escala, es decir, las ciudades que habéis puesto como ejemplos de ciudades no son ni un factor 10 de lo que son las grandes ciudades. O sea, entonces, porque si tú estás en una ciudad de 6 millones de personas y tú encuentras un puesto de trabajo, la probabilidad de que puedas llegar a ese puesto de trabajo a un ritmo lento y no pasarte todo el día yendo, no existe. Entonces, o el modelo deshacemos las ciudades grandes, o realmente hay soluciones para ciudades usos de 10, 20 habrá que millones de recolocar personas. usos, hacer barrios ciudad, no sé, habrá que repensar la ciudad y organizarla de nuevo, porque si no esto no va a tener Es que las formas de organización del trabajo también han cambiado. O sea, tú criticabas Internet, pero yo trabajo en un proyecto de investigación científica de 300 personas de Europa, que sería absolutamente imposible sin las nuevas tecnologías y todo esto. Y esto es para hacer cosas, para avanzar el conocimiento humano. Entonces, podemos decir, no nos interesa avanzar ese conocimiento humano, renunciamos a ello, ¿no? No, porque ese tipo de trabajo, el teletrabajo, por así decirlo así, yo también lo hago, es decir, que afecta a una parte muy pequeña de la población. Es decir, que al final la señora que trabaja en el servicio doméstico es la que se va a tener que desplazar, el que trabaja en una cadena de montaje es la que se va a tener que desplazar. Lo que habría que romper, hacer más pequeño esas actividades que se han concentrado en esos polígonos, en esos parques empresariales, en esos centros donde todo el mundo va a trabajar. Bueno, es que yo os invito a que vayáis a un polígono industrial, me encanta visitarlos, porque es que es una vida de una ciudad propia, ¿no?
tienen sus propios restaurantes, sus propios atascos, con el tráfico de mercancías, con mujeres andando solas por las grandes avenidas con camiones, es decir que, y la falta de accesibilidad al transporte público, ¿no? Entonces, que eso es un problema que tenemos, y a eso hay que darle solución, porque además la gente lo padece diariamente. Entonces, ¿quién está dispuesto a trabajar por esa línea? Porque yo no veo que estén dispuestos, porque puedes hacer un plan piloto, he hecho planes piloto, pero se quedan en piloto, en papel. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que la crisis ayuda muchísimo. De hecho, yo estoy viendo muchísimas más bicicletas en Madrid desde el 2008, pero muchas más. ¿Por qué? Porque a los jóvenes les da autonomía. No tienen ni por qué pagarse un carnet de conducir, ni por qué pagar gasolina, ni por qué pagar seguros. No tienen que pagar nada. Son autónomos con su bicicleta. Pueden hacer el puerta a puerta en poco tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que hay oportunidades, que hay que trabajar en esa línea, pero que es que hay que hacer un cambio cultural que todavía no hemos hecho. Y los medios no favorecen. Y las administraciones tampoco, porque ahora resulta que ha habido recorte y ¿qué es lo que no han recortado? Las infraestructuras. Ahí están tirando cemento en el AVE, tirando cemento en autopistas. Van a hacer autopistas incluso que no justifican por el número de vehículos que pasan. Y las van a hacer, ¿por qué? Porque es que la gran patronal, la SEOPAN, pues está presionando para que eso no se mueva, porque ahí hay un volumen de presupuesto que no quieren que suba. Y eso lo van a dejar. Que recortan de sanidad, de educación, pero es que de educación habría que estar fomentando otro tipo de iniciativas para que la gente se predisponiera a poder aceptar que tiene que ir andando a trabajar, que tiene que ir andando al colegio, que puede comprar al lado de casa, ese tipo de cosas. Cristina. Bueno, yo creo que a veces cuando hacemos el discurso de los costes del modelo, a veces parece que es algo como que lo que se pretende es una vuelta atrás, evidentemente no. O sea, yo estoy con Pilar en que el modelo tiene unos costes, hay que visibilizarlos y evidentemente habrá que priorizar. O sea, hay una serie de cosas como la posibilidad de hacer una red europea de investigación en el ámbito que sea, que es estupendo, y la posibilidad de transportarte de un modo fácil, pero el tema es no es la posibilidad de transportarte, sino la obligación de transportarte. Y evidentemente en una ciudad de la escala de Madrid, no tiene una escala mínima en comparación con, no sé, ciudades republicanas, como comentaba el compañero, pues evidentemente no vas a conseguir un trabajo al lado de casa. Pero el tema es que, o sea, plantearte si yo con una pierna rota, ¿qué puedo hacer? O sea, entiéndeme, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿puedo comprar? ¿Puedo dar un paseo? ¿Puedo quedar con alguien? Pues es ese tipo de cosas. El tema es que al final la primera separación trabajo-residencia, que es como la separación básica, ha acabado derivando en la separación de todo. Y yo creo que eso es lo que genera al final los costes, que yo creo que entiendo que es lo que está vinculado, ¿no? Y evidentemente todo eso también lleva asociado al tema que hay que aprovechar, que son potencialidades que a futuro no hay que olvidar. Yo introduciría solamente un matiz, intentando llegar como a un punto intermedio. Esta conversación ya ha salido recurrente en el curso y era, digamos, la objeción que Juan Carlos Monedero le planteaba a Jorge Reisman y a Pedro Prieto, y que yo también la tengo, porque, claro, a nivel teórico podemos plantear que el escenario ideal es una identidad, o en este caso una ciudad, o unas relaciones sociales más allá del capitalismo de consumo, ¿no? En plan, como decías, el intercambio está monetarizado porque es telefónica y tal. Pero eso en un campo, digamos, de planteamiento teórico, pero la política o la agregación política o la construcción de planteamientos contrahegemónicos se tienen que jugar dentro de la cancha, es decir, introducir la disputa dentro de las relaciones sociales, dentro de las redes existentes, diagnosticar previamente cuáles pueden ser escenarios de conflicto más o menos favorables antes de llamar a una posible deserción de las redes que, como apuntaba Antonio, yo realmente creo que no conseguiríamos a nadie. Por eso, digamos, yo creo que el planteamiento intermedio